Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, ubicado en Quito, Ecuador, le da la más cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en este ciclo de entrevista denominada Las Caras del Foro, donde conoceremos a cada uno de los conferencistas que nos acompañarán en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte 2022, que se va a realizar durante los días 4 y 5 de marzo por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Soy Sumar Gómez y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en vivo y en directo, pero también en diferido por nuestro canal en YouTube. Y hoy nos vamos a trasladar hasta Argentina para conversar con la profesora María de la Paz Rosso. La profesora María de la Paz es contadora pública y tiene un diplomado en gestión en las organizaciones deportivas y está dedicada al desarrollo profesional de manera independiente, a la docencia y a la investigación en el área de gestión deportiva en su relación con las ciencias económicas, específicamente enfocada en el fútbol. Bueno, hoy tenemos nuestra invitada especial desde Argentina. Y bueno, queremos que nos acompañen en estos minutos y conocer un poco más sobre su participación, sobre su aporte significativo al Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta conversación y vamos entonces a invitarla. Vamos a invitar a la profesora María de la Paz. Buen día. Bienvenida, profesora María de la Paz Rosso. Es un gran honor tenerla en este canal y en vivo y en directo desde Ecuador. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar otra vez con vos, Sumar. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, María de la Paz, por acompañarnos en estos minutos, en el pequeño tiempo que tienes allí de labores académicas y bueno, agradecido por haber aceptado nuestra invitación. No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Sí. Bueno, María de la Paz, como es de costumbre en nuestras entrevistas, quisiéramos conocerte, quisiéramos que todos los que nos están escuchando en vivo y en directo conozcan un poco más de María de la Paz, aquel ser humano que es profesional, contadora pública, apasionada del fútbol, apasionada del equipo play, pero también apasionada del deporte. Por favor, cuéntanos en estos minutos quién es María de la Paz Rosso. Bueno, sí, como bien dijiste, bueno, contadora, además hice una diplomatura en gestión deportiva para conocer un poco más de las organizaciones. Sí, todo esto a causa de que bueno, obviamente como fanática de River me fue interiorizando después en el resto del fútbol y en conocer cómo funcionan estas instituciones, cómo es todo por dentro, digamos, toda la gestión de las empresas, y lo fui relacionando de a poco con mi profesión a lo largo de que fue transcurriendo la carrera. Bueno, por eso cada vez más interiorizada y bueno, y ahora tratando de dedicarle más tiempo a investigar un poco más sobre este tema de gestión deportiva, bueno, sobre la parte financiera que ahora investigué un poco más, bueno, el tema de balanzas y demás que vamos a tratar. Y bueno, de tratar de mejorar en la medida de lo posible, aportar mi granito de arena desde la profesión de ciencias económicas en lo que pueda a los clubes o a las instituciones deportivas en general. Excelente. Bueno, tenemos al profesor Fabián Urquilla desde Arabia Saudita, pero nos está saboteando la entrevista porque él es aficionado de Boca. Entonces, sí, me pareció leer el comentario y bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, no lo vamos a saludar porque es aficionado. Lo he escuchado, lo admiro mucho, aprovecho para decirle que admiro mucho la entrevista que dio él, así que igual lo respeto, obviamente, tengo amigas de Boca, amigos, no hay problema. Bueno, esto es parte de la red que debe ir construyendo María de la Paz y bueno, sí. El profesor Fabián
es un gran colaborador también y estará presente con nosotros también en el foro. Y bueno, espero que ustedes también puedan conectar vía de mensaje directo y ponerse de acuerdo y en contacto para colaborar. Bueno, Sí. ¿por qué una profesional de tu nivel académico, apasionada, ya sabemos, apasionada por el deporte, por el fútbol, le interesó el tema de el aspecto financiero? ¿Qué pudiste observar en las organizaciones del deporte que estaba pasando que te interesó este aspecto tan importante para el éxito de las organizaciones? Bueno, lo que más me llamó la atención desde que empecé a investigar y a conocer más sobre gestión deportiva es la falta de datos que hay, de información respecto de la economía de los clubes. Eso es lo que me llamó la atención, incluso cuando cursé la diplomatura, que si bien, bueno, había un abogado que explicaba los aspectos legales, que ya hay bastantes cuestiones al respecto, bueno, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la educación física, los profes de educación física que se preparan en el área de gestión específicamente, pero en el área económica hay muy poca información, es como todo. El otro día escuchaba una charla que hablaban que es como una economía sumergida, es decir, está oculta, y no hay datos, no hay información de la industria globalmente deportiva, y muy pocos balances. De hecho he tenido acceso a muy pocos balances de clubes profesionales de primera división de acá de la Argentina, ni hablar de los amateurs que muchos están faltos de esa regulación, obviamente. También por los costos que implica de contratar un profesional que arme todos los estados contables, y memoria, auditorías y demás. Claro, yo me imagino, María de la Paz, que también has podido observar que en Latinoamérica ese es el gran talón de Aquiles de las organizaciones de emprendimiento, de organizaciones pequeñas que están iniciando, en donde ese valor agregado con respecto a lo que tiene que ver con la técnica, el desarrollo técnico de la propuesta de valor que están como servicio, pero su gran talón de Aquiles es por dentro, como muy bien lo acaba de describir, como ese aspecto que está sumergido, que está invisible, y que muchos emprendedores dicen, bueno, ¿cómo avanzo con mi organización? Tengo problemas financieros o no sé cómo iniciar y construir el aspecto financiero de mi organización. Entonces, ¿cómo lo puedes, o cómo en tu tema puedes caracterizar este aspecto? Bien, bueno, respecto de eso yo lo que hice fue como dividirlo, digamos, en dos partes. Respecto del área profesional o del fútbol profesional, los balances, he tratado de analizar los balances y el estado de recursos y gastos de los clubes de primera, y ahí poder observar también como otro tema que entiendo que se va a tratar en el foro, que es las consecuencias post pandemia. Y entonces analizar qué pasaba antes respecto, por ejemplo, al nivel de ingresos o de gastos que tenían los clubes, cómo solventaron esa situación en durante la pandemia y ahora que estamos saliendo posterior al 2020. Bueno, eso respecto del nivel profesional, digamos. Y del nivel amateur lo que hice fue hacer encuestas, mandar encuestas vía mail a varios clubes de varias provincias del interior del país, que creo que también debe visibilizarse su situación y que son, como vos decías, los más necesitados de saber cómo avanzamos a partir de ahora. Y bueno, y me llamó mucho la atención, bueno, que la mayoría sí, obviamente, reconocen la falta de capacitación que tienen ellos como dirigentes en estos aspectos financieros, contables o de gestión misma. Le he consultado acerca de qué conocían del concepto de gestión deportiva y de ciertas cuestiones, y muchos desconocían o no sabían dar una definición puntual, y ni hablar de las incertidumbres que presentan respecto a cómo se va a avanzar a futuro respecto de esto, el miedo a que cierren otra vez o que le limiten las actividades, o ese tipo de cosas. Sí, excelente. Bueno, estamos conversando con la profesora María de la Paz Rosso, desde Argentina, gran colaboradora, una gran profesional
que el aporte, gran aporte de valor en este foro es esa mirada financiera, ¿no?, de la industria deportiva. Y como muy bien ella lo acaba de describir, son dos niveles, a nivel profesional, pero también a nivel de los emprendedores, de los equipos y las organizaciones amateur, que también adolecen en su gran mayoría de ese aspecto de financiera, de estructura, en la cual es parte también del día a día de su servicio y de su ofrecimiento de valor en las organizaciones en Latinoamérica, en Argentina, en Latinoamérica. La profesora María de la Paz, bueno, estará con nosotros durante los días 4 y 5 de marzo por nuestro canal en YouTube. Por allí podrán escuchar a la conferencia de la profesora María de la Paz Rosso. Bueno, profesora, ¿y por qué nosotros en Latinoamérica hemos tomado como referencia o asumimos que en Latinoamérica hay una industria deportiva? A mí me ha llamado mucho la atención de que muchos colegas, muchos profesionales hablan de una industria deportiva. Nosotros tenemos en Latinoamérica una industria deportiva. Sí, si bien quizás no se reconoce como tal, o sea, sí hablamos de por ahí de ese fútbol profesional que se considera más una industria, pero creo que ya con el avance que hay hoy en día de todo el marketing digital, sí o sí la necesidad de un patrocinador o sponsor para poder solventar los clubes, creo que existe una industria con ingresos directamente relacionados a lo deportivo o indirectamente también, ni hablar del nivel profesional, indirectamente el tema de los medios de comunicación, de todos los programas de televisión que hay que implican una industria deportiva también, pero de nivel más indirecto. Sí, mi pregunta la realizo porque me llama mucho la atención ese término, ya que si nosotros observamos cuál es el término que se refiere en nuestros países latinoamericanos al deporte, en primer lugar, está dentro de una industria que es la industria del entretenimiento. Así lo califican muchos de los ministerios de industria y comercio de nuestro país. Entonces, me llama mucho la atención cuando hablamos de la industria deportiva, ¿no? Y entonces, sí, bueno, como una intención también, me parece, lo hice con una intención también de como a futuro tratar de que eso que vos decís que se considera dentro de la industria de entretenimiento se especifique más, sobre todo la parte profesional por las cifras que manejan, como una industria específicamente deportiva, porque bueno, los clubes profesionales manejan cifras que son bastante amplias y creo que debería considerarse como una economía más. O sea, como una industria más dentro de la economía. No, y yo creo que también es una estrategia también de posicionamiento, ¿no? De fortalecer el área del deporte y, bueno, posicionarlo y decir, bueno, estamos en una industria deportiva. Y, bueno, también eso es viene siendo un término que lo vengo escuchando reiteradamente. Bien, y también, bueno, porque... Te iba a decir que también porque que quizás no se considera, porque dentro de Latinoamérica y puntualmente acá, que todavía siguen siendo asociaciones civiles los clubes, se da más prioridad a la parte social de los clubes y no tanto a la económica, al menos en lo teórico. Entonces, por eso también no se identifica como una industria como tal. Bueno, estamos escuchando cómo perdernos nosotros la intervención de la profesora María de la Paz Rosso durante el foro latinoamericano. Están escuchando cómo esa mirada de lo financiero puede ayudarnos a los equipos profesionales, a las organizaciones de deporte profesional, pero también a las organizaciones que realizan y aportan sus servicios desde lo técnico, desde lo amateur. Nos puede ayudar estas orientaciones que nos va a ayudar María de la Paz Rosso durante el foro latinoamericano del deporte. Profesora María de la Paz, ¿cómo visualizas el futuro inmediato de esta mirada financiera hacia el deporte? ¿Hacia dónde, cuáles son las tendencias?
¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta mirada financiera? Bien, bueno, lo que yo planteaba, bueno, primero es tratar de que los clubes empiecen a generar o buscar nuevas fuentes de ingreso, que también he observado en esas encuestas que hice y también en los datos de los estados contables del nivel profesional, que hay mucha dependencia todavía del subsidio, de la ayuda por parte del Estado, del sector público para poder solventar esos gastos. Entonces, tratar de que los clubes empiecen a salir un poco de esa necesidad de requerir recursos al Estado y empiecen a generar nuevas fuentes genuinas de ingreso con todos los recursos que se le dio más, se han profundizado en la pandemia, que tienen que ver con la publicidad o promoción que se puede hacer por estos medios de redes digitalizados, muchos intangibles que no se están utilizando y no se están teniendo en cuenta hoy en día en los clubes. Me parece que deberían encaminarse un poco por ese lado, como te decía, por la capacitación y también como buscar cómo promocionar, volver a recuperar el nivel de actividad previo al 2020 y cómo hacer que la gente vuelva a los clubes ahora y obviamente a futuro. Y después, bueno, con eso respecto del tema de la parte social que te decía que tienen los clubes, tenía como una propuesta, pensé, me pareció interesante destacar respecto de esto de los patrocinadores y demás, que a principios de febrero más o menos salió un barómetro por una consultora de España, un barómetro sobre patrocinio deportivo, donde se dice que que las marcas patrocinadoras que se dedican a patrocinio deportivo puntualmente consideran las cuestiones sociales que tienen en cuenta, en este caso, los clubes. O sea, no solamente los valores y demás que directamente se relacionan con la marca patrocinadora, sino también la responsabilidad social. Entonces, por eso digo, empezar a tener en cuenta esas cuestiones que hoy en día están reguladas con el balance social. No digo que los clubes presenten un balance social, pero sí que tengan en cuenta los aspectos, los ejes en que se basa ese balance, que tienen que ver con lo social, con lo ambiental, con la sustentabilidad. O sea, empezar a tomar medidas o generar estrategias o políticas en ese sentido que llaman la atención de las marcas y que pueden generar que sean patrocinadas por importantes empresas. Me pareció interesante. O sea que lo que estamos observando es que hay una tendencia a que nuestras organizaciones profesionales y amateur sean socialmente responsables. Claro, tengan políticas o estrategias en ese sentido. Que bueno, obviamente en lo social ya... Sí. Adelante. No, digo que en lo social ya se ha avanzado bastante porque, bueno, la mayoría de los clubes tienen fundaciones o realizan campañas solidarias y demás, pero bueno, en lo ambiental o lo medioambiental o el cuidado del medio ambiente hay poco todavía y creo que sería importante empezar a considerarlo. Y bueno, y dentro de lo social también cuestiones que acá están a la orden del día que tienen que ver con las cuestiones de género, las cuestiones de las personas, por ejemplo, con discapacidad, de darle mayor inclusión o deportes específicamente de esas personas. Bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver con una responsabilidad social en general del club y que puede atraer, como te decía, o que llama la atención de las marcas patrocinadoras. Sí, estamos hablando de organizaciones incluyentes, estamos hablando de organizaciones socialmente responsables con el ambiente y una serie de tendencias que no han marcado pauta durante la pandemia con los objetivos de desarrollo sostenible y una serie de aspectos que a tomar en consideración para que podamos impactar y llamar la atención a las grandes marcas nacionales e internacionales para el provecho de nuestras organizaciones y el fortalecimiento de esa mirada financiera, porque va a impactar también en el aspecto financiero de la organización. Claro, sí, en ese sentido. Por ejemplo, yo vi un caso de acá de Racing Club de Avellaneda, de Buenos Aires, que ha hecho ya a fines del año pasado un acuerdo, por ejemplo, con una empresa de energía
dedicada, bueno, a brindarle todo el equipamiento necesario para incluir energía eólica, es decir, una energía alternativa en todo su campo de entrenamiento. Entonces esto tendría un impacto, como vos decías, doblemente en lo económico, financiero, que sería el ahorro del gasto de energía eléctrica y todo lo que implica, y por otro lado, también el beneficio, el favorecer al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Entonces me pareció interesante esa propuesta que ha presentado en el informe de gestión Racing. Excelente. Entonces, para finalizar con una pregunta que también me llama la atención con respecto a lo que ha venido arrastrando la pandemia, ¿no? Es el hecho de que como se ha producido mucho más información a nivel online y menos presencial, hay muchas más ofertas gratuitas con respecto a capacitaciones, información vía online, toda una serie de servicios que de una u otra manera ya hay una gran parte de la población acostumbrada a tomar información de forma gratuita de las redes sociales o de las diferentes plataformas. Para las organizaciones, ¿qué sugerencia le pudiera dar a las organizaciones que quisieran impulsar ese modelo de negocio vía online y que de una u otra manera su información también viene cruzada con información gratuita y quisieran, tener un retorno de esa inversión y de esa oferta de servicio online? ¿Qué pudiera usted sugerirle a la hora de que estén ofertando y que tenga un valor, precio, por su oferta y su capacitación online? Bueno, en ese sentido siempre es importante tener algún factor diferenciador, un diferencial que obviamente destaque sobre el resto, en este caso de los clubes. Ni hablar que, bueno, los hinchas de un club obviamente van a tener fidelidad hacia ese club o hacia lo que plantea ese club, pero siempre, bueno, obviamente tener calidad en lo que estamos ofreciendo y algún factor diferenciador que nos permita destacarnos dentro del resto de las ofertas, que como vos decías es mucha, y bueno, para eso creo que lo más importante es siempre tener capacitación por parte de profesionales, personas que sean destacadas o que tengan conocimientos reales y específicos sobre el tema que van a tratar. Me parece que eso sería lo más importante. Excelente, bueno, hemos escuchado en el día de hoy a nuestra amiga, profesora María de la Paz Rosso desde Argentina. Profesora María de la Paz, ha sido un gran honor escuchar brevemente lo que nos vas a compartir durante los días 4 y 5 de marzo desde Argentina para el Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte. Yo quisiera que invitaras a todos los argentinos, a toda Latinoamérica, para que nos acompañe por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte, para que a ti te puedan observar, escuchar sobre tu participación, sobre la mirada financiera en la industria deportiva. Adelante. Bueno, primero gracias de nuevo por la invitación y por considerarme, todas estas palabras te las agradezco. Y bueno, sí, invitar a todas las personas a que participen en el foro, como vos dijiste, el 4 y 5 de marzo, porque creo que es importante conocer las diferentes innovaciones que hay en las diferentes áreas, que al menos he observado otros profesionales que es muy interesante lo que plantean, en los cuales en muchos casos no tenía conocimiento de algunos temas, así que me pareció muy interesante y creo que es interesante para quienes estén como dirigentes de clubes y para el público en general que se interese por el deporte. Bueno, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron el día de hoy en vivo y en directo, recuerden, esta entrevista estará en nuestro canal de YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Vayan allí, suscríbanse y nos apoya en esta tarea que venimos realizando en Latinoamérica con los diferentes capítulos del Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte. Profesor Fabián Urquilla te envía saludos desde Dubái. ¿Okay? Ay, bueno, muchas gracias. Saludos a Dubái, entonces. Y también gracias. Saludos a la profesora Lidy Tatiana Rengifo Arévalo desde la isla de Margarita. También te envía saludos. Bueno.
Bueno, en saludos Venezuela. también. Gracias. Gracias por excelente. Muchas gracias, dice. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y Sí. bueno, próximamente estaremos conversando con otros profesionales que nos acompañarán en el foro latinoamericano. Muchísimas gracias, profesora María de la Paz. Como es de costumbre, nos Así, despedimos con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Gracias a vos. Chao. Saludos a todos.